Bien, en esta lección vamos a crear nuestro personaje borrador, ¿ok? Vamos a checar nuevamente nuestra referencia. Ahí está, ya hemos personalizado la interfaz, así es que vamos a empezar. Vamos a Maya, nos vamos a ir al menú Create, NURB Primitives, vamos a desactivar la creación interactiva. Este borrador lo puedes hacer tanto con polígonos como con NURBS, ¿ok? Yo prefiero hacerlo con NURBS porque te da una sensación de hacerlo un poquito más rápido, pero lo podrías hacer con ambas, ¿ok? Creamos una esfera, voy a presionar la tecla más para ampliar mi manipulador, ¿ok? Y vamos a empezar a crear esta forma del pie y justo el mismo tamaño, ¿ok? No la forma con detalle, sino la forma muy rústica, muy general, ¿ok? Así es que podemos escalar un poco, movemos hacia arriba, ¿ok? Podemos incluso escalar nuevamente para tener quizás esa redondez. Simplemente es escalando con esta esfera. Posiblemente podemos seleccionar estos vértices de abajo, ampliarlos, ok, ya que checando nuestra referencia es una forma más angosta de la punta de arriba y más ancha en la base del pie, ok. Así es que vamos a tratar de dar esa forma. Incluso estos últimos vértices los podemos mover un poco hacia arriba para dar esa forma plana en la parte de abajo, simulando el pie, ok. Obviamente que termine en donde está la grilla, puedes dejar presionada la tecla X para adherir a la grilla, ok. Así es que tenemos aproximadamente esa forma del pie. Quizás de lado pueda ser justo la misma forma. Si acaso podemos escalar un poco más, ¿ok? Recordemos, buscamos formas generales, ¿ok? No queremos ninguna especie de detalle. Ahora podemos crear una esfera para el torso, ¿ok? Así es que vamos nuevamente al menú Create, NURB Primitives, esfera. Ahora vamos a crear la esfera del torso. Poco a poco te darás cuenta de lo que estamos haciendo. No nos interesan ningún detalle, sino simplemente tener la forma general. Ok, así es que podemos empezar con la parte baja del torso. Ok, escalamos de esta forma. Podemos empezar a ubicar, podemos escalar en X. Ok, checando bien, por supuesto, el espacio que hay entre la pierna y donde empieza el torso. Estamos ejemplificando esta zona. Ok, no toda la parte, sino esta zona. Así es que ahí está. Control D para duplicar. Ahora podemos pasar a la parte de arriba. Es una zona un poquito más esférica. Empieza el volumen. Justo en esta parte. Podría ser una forma así. Obviamente desde la vista de perfil hay que ajustarla. Me parece que esto sería aproximadamente algo así. Obviamente en nuestra imagen de referencia no tenemos una imagen de perfil, así es que tú tendrás que imaginar la forma que hay detrás, ¿ok? Una vez teniendo eso, me parece que podríamos ahora aplicar todo el detalle de arriba. Es una forma redondeada hacia arriba, ¿ok? Así es que esa esfera ejemplifica esto. Vamos a la parte de arriba. También control D para duplicar. Ok, movemos hacia arriba. Quizás aquí darle un poco más de volumen, más anchura. Lo mismo aquí. Ok. Si te das cuenta, esa base de esferas, crear nuestro borrador. Checamos nuestra referencia. Me parece que poco a poco va a ir luciendo mejor. Vamos a ejemplificar estas tres partes, ¿ok? Esas especie de tenazas que tiene nuestro pie. Obviamente la de enfrente es más grande, así es que vamos a crear otra esfera. Te repito, obviamente lo podrás hacer con polígonos. Yo prefiero hacerlo con NURBS, se me hace un poquito más rápido. Obviamente, como no buscamos detalles y simplemente formas generales, me parece que funcionan los NURBS. Para detalles, por supuesto, serán los polígonos. De esta forma, quizás seleccionar los vértices de enfrente y empezar a botar un poco para ejemplificar, obviamente, esa pierna o esa especie de tenaza hacia la parte de enfrente. Procurar que obviamente esté centrada de acuerdo a la pierna que tenemos. Una vez teniendo esto, no importa que atraviese el piso,
Lo importante es que sí parezca que está sobre la grilla, no importa si se pasa un poco. Checando la referencia, obviamente tiene otras dos de menor tamaño. Quizás esta parte es más delgada, la de enfrente, así es que podemos escalarla un poco más delgada para que luzca más de acuerdo a la referencia. Una vez teniendo eso, regresamos a modo objeto. Control D, obviamente podemos rotar algunos 90 grados quizás para que sea exacta y ejemplificar la otra tenaza, por supuesto de menor tamaño como tenemos en nuestra referencia. Botamos un poco, quizás entramos de acuerdo a la pierna y checando la referencia poco a poco vas a ir deduciendo, ¿ok? ¿Qué tamaño hay? ¿En qué posición está? ¿Ok? En proporción a otro objeto puedes ir verificando que tengas el tamaño adecuado. Quizás podemos botarlo un poco, ¿ok? Y pasamos a la otra. La otra, por supuesto, nada más la duplicamos. Podemos resetear transformaciones, ¿ok? Y simplemente en la escala de X ponemos -1 para invertirla. Era importante resetear transformaciones, por supuesto, para poder hacer eso. Y listo. Me parece, obviamente, que podemos sacarlo casi a la misma altura que esta. Y ahí tenemos la pierna del robot, por supuesto. Vamos al brazo. Es importante no detenerte en pequeños detalles, ¿ok? Ir formando el personaje completo. El brazo tenemos una especie de esfera como hombro, ¿ok? Este es el torso, por supuesto, y aquí se conecta una especie de esfera que funciona como hombro. Es justo lo que vamos a hacer. Podemos incluso seleccionar esta, duplicarla. Nos aseguramos de que tenga un aspecto más esférico. Ahora es importante también determinar que esta esfera o donde se conecta el brazo es justo donde termina la pierna, ¿ok? Así es que justo donde se va a conectar es donde termina la pierna. Es decir, donde termina esta esfera es donde termina la pierna. Quizás meterla un poco más, ¿ok? Esa va a funcionar como hombro. Quizás podríamos hacer un poco más delgada en este caso. Incluso si tiene buen volumen, podemos abrir un poco más. Y a partir de ahí se conecta lo que vendría siendo el bíceps del personaje. Podemos crear una esfera tal cual como hombro. Así es que control D, duplicamos. Este podría ser el hombro del personaje. ¿Okay? Te das cuenta que básicamente es una esfera. Viéndola desde perfil, viéndola desde frente es más delgada. Así es que viéndola desde el frente la hacemos un poco más delgada. Metemos un poco. Recordemos que la unión es justo donde termina la pierna, para que lo tengamos como referencia. Así es que justo ahí está bien. Y a partir de ahí podemos crear ya el bíceps. ¿Ok? Control D para duplicar. Movemos hacia la parte de abajo. Este ya puede ir más alargado. E incluso podemos de una vez ir posando un poco el personaje. ¿Ok? Te das cuenta que su brazo está levemente hacia atrás. Así es que puedes presionar Insert para ir a modo pivote y mover dicho pivote aquí, un poco arriba, Insert para salir de modo pivote. De esta forma podrías rotar levemente hacia atrás esta esfera. Por supuesto, escalamos para dar el tamaño adecuado. Incluso me parece que aunque no es la vista de frente, está levemente abierto el brazo. ¿Okay? Así es que rotamos también en Z levemente para que luzca abierto el brazo. ¿Okay? Ahora es importante determinar dónde termina el codo o dónde está la flexión. Te das cuenta que está a la altura de este pico del torso. ¿Okay? Aproximadamente está a esa altura. Así es que hay que verificar dónde sería ese pico. Justo es este. Viene siendo esta parte. Incluso aquí podríamos darle una forma un poco más plana. No, incluso si está redondeada hacia abajo. Me parece que no tenemos que hacer ninguna modificación y va a dar una parte más plana. Así es que aquí donde vendría siendo el codo es este pico, ¿ok? Corresponde perfectamente. A partir de ahí empieza básicamente la mano, ¿ok? ¿Y dónde termina la mano? Justo arriba de la mitad, ¿ok? Incluso para hacerlo un poquito más
leíble el personaje, un poquito todavía más cercano, estos círculos, los principales del personaje, los podemos ejemplificar, ¿ok? Vamos a ejemplificar, por ejemplo, este, que tiene justo al centro del torso, ¿ok? Así es que vamos a Maya, creamos una nueva esfera. Vamos a pasarla hacia la parte de enfrente, ajustar el tamaño, ¿ok? Esto nos ayudará a ubicarnos mejor en el modelo, ¿ok? Obviamente hay que checar el tamaño. Te das cuenta que está justo en medio del torso, en la parte de enfrente. Hay que checar el tamaño. Quizás me parece podría ser levemente un poco más grande. Ok, de esta forma leemos perfectamente que esta esfera ejemplifica esta parte. Okay. Ahora vamos a ejemplificar la cabeza en la parte de arriba. Obviamente es un poco más pequeña y está justo arriba. Seleccionamos esta misma esfera, duplicamos con control D, nos ubicamos aquí. Obviamente es un poco más pequeña. Hay que verificar bien dónde va, es justo casi en la parte de arriba. Ahora, checando qué está más salido, esta parte o la cabeza, obviamente es esta parte. Entonces, esta incluso la podemos botar un poco más. Y listo, esta esfera de arriba corresponde a la representación de la cabeza. ¿Okay? Y vamos a hacer exactamente lo mismo con este círculo de acá para tomarlo también como referencia. Te das cuenta que está justo abajo de la mitad de la pierna. ¿Okay? Podemos agarrar esta esfera, simplemente la duplicamos y la empezamos a ubicar justo. Recuerda que estos pequeños cuadros te sirven para mover solo en los dos ejes que corresponde. Podemos alargarla un poco más, ¿okay? Para que quede un poco plana y justo ubicarla donde vendría quedando. Vamos a escalarla un poco para que sea más visible. Vamos a mover justo debajo de la mitad. El tamaño es considerable también, así es que puedes escalar de igual forma usando estos cuadros para escalar solo en dos ejes. Checar, quizás está un poco grande. Centramos y listo. Recuerda que este detalle debe de estar justo abajo de la mitad de la pierna. ¿Ok? Entonces ya es un poco más leíble el personaje. Quizás podemos incluso darle esa curvatura. No hay ningún problema. Ahora en la parte de enfrente también podemos ejemplificar estos tubos. Estos tubos están arriba de la mitad. ¿Okay? Justo donde termina esta especie de hoyo, de agujero, empiezan esos tubos en la parte de enfrente. ¿Okay? Así es que lo que podemos hacer en esta parte incluso es para representar ese volumen, para representar que aquí hay un hueco, podemos crearle un volumen enfrente y otro volumen arriba para dejar ese hueco. ¿Ok? ¿Cómo haremos eso? Muy fácil, duplicamos esto y simplemente botamos levemente. ¿Ok? Vamos a ubicar, quizás movemos levemente hacia atrás. Aquí ya le hemos dado volumen a la pierna de nuestro robot en la parte de enfrente. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en esta parte. ¿Ok? Para ejemplificar que hay más volumen en esa zona y por supuesto los tubos son lo que rellenan el hueco que quedará. En base a este duplicamos y le vamos a dar volumen en la parte de abajo. Recuerda, todo esto obviamente te puede parecer raro, pero te darás cuenta cuánto nos va a ayudar a la hora de crear el personaje de alta calidad. Ok, ahora este volumen termina un poco arriba de donde termina esta especie de agujero o hueco. Ok, un poco arriba del volumen. Levemente arriba. Así es que vamos a ir a modo vértice, puede ser, o incluso rotando un poco. Este volumen, recuerda, vamos a rotar un poco. Y listo. Este volumen termina levemente arriba de donde está este agujero. Incluso me parece que podemos mover un poco más hacia arriba. ¿Ok? Y justo ese hueco es breve, es decir, es aproximadamente este hueco del tamaño de este agujero. ¿Okay? Así es que obviamente estos vértices están muy abajo,
movemos hacia arriba, checando que el volumen de arriba es más pequeño que todo el volumen de abajo. Okay, así es que hay que checar esa proporción, me parece que se cumple aquí. Y ahora sí podemos crear los tubos. Quizás, por supuesto, el volumen es parejo, al igual que acá. Es decir, abarca estas orillas. Entonces vamos a escalar para que abarque esas orillas, ¿ok? Para que esté mejor ejemplificado el modelo. Seleccionamos estos vértices, movemos levemente hacia afuera para que se ejemplifique mejor, que abarca toda la parte de arriba. Es decir, no es una superficie que salga solo la parte central, como si estuviera de esta forma, sino abarca toda la parte de enfrente. Y por supuesto aquí irían nuestros tubos, ¿ok? Así es que vamos a crear también otra esfera para los tubos. ¿Te das cuenta? Me gusta usar puras esferas, es decir, aunque vamos a ejemplificar un cilindro, puedes ejemplificarlo perfectamente con una esfera, simplemente alargándola y escalándola, por supuesto. ¿Okay? Obviamente tú irás adaptando esta técnica a modelado poligonal. Si lo hicieras con polígonos, obviamente al meter loops en la parte de abajo tendrías formas más definidas. O sea, puedes tener un personaje base con más detalle. A mí no me interesa, repito, tener detalles ahorita. Solo me interesa tener la proporción del modelo. Ahí está una especie de tubo. Vemos 3 principalmente, así es que vamos a generar esos 3 tubos. Control D para duplicar, por supuesto. Quizás rotarlos para agregar un poco de variedad, que no se vea tan básico el modelo, tan simétrico, tan perfecto. Eso quita realismo muchas veces. Así es que simplemente rotamos. Quizás metemos un poco, rotamos en X. Okay, ir ajustando el modelo. Y ahí están los tubos para el personaje, la pierna del personaje. Okay, así es que vamos a detener la lección hasta aquí. Continuamos en nuestra siguiente lección haciendo el sketch o el borrador de nuestro personaje base que utilizaremos como guía. ¿Ok?